la explicación de las evidencias. El día de hoy ya quedó finalizada la calificación de las evidencias que teníamos pendientes. Aún se siguen presentando, pues, digamos, como la misma repetición de errores en algunos aprendices. Por favor, revisen la retroalimentación siempre y, digamos, traten de no cometer el mismo error en las evidencias. ¿Listo? Por otra parte, recuerden que estamos próximos a abrir amnistía. La amnistía inicia, como les dije, ya les confirmo, el 2 de agosto, o sea, la próxima semana. Entonces, pues a hoy ya deberían de tener las evidencias que de pronto ustedes saben que les quedó pendientes de la fase de inducción y de la fase de análisis, y de pronto si no han presentado algunas de esta fase de planeación, pues que nomás hemos visto 3 evidencias hasta ahora. Entonces, si de pronto les ha quedado pendiente alguna de estas, pues ya deberían de tenerlas realizadas, porque recuerden que la semana que se abre para amnistía no más es para que suban las evidencias y no para que las realicen, porque pues digamos que la formación no se para por amnistía, ¿sí? Ustedes siguen viendo sus encuentros normales y pues siguen teniendo las evidencias normales de acuerdo al cronograma. Entonces, muchas veces hay aprendices que creen que esa semana que se les da es para que realicen las evidencias, entonces piden más tiempo, se saturan de trabajo, se saturan de información. Entonces, por eso siempre se les avisa con tiempo para que ya en este momento las estén realizando los que tienen evidencias pendientes o desaprobadas también. Listo. Entonces, para continuar, la actividad de aprendizaje que vamos a ver el día de hoy es estructurar el plan de operación de acuerdo con los requerimientos del cliente y procedimientos de la empresa, y el resultado de aprendizaje que se desea alcanzar es asignar los recursos de acuerdo con el plan de distribución, procedimientos de la organización y la legislación existente. Hay unos temas que se ven en esta fase de planeación que digamos que es como para que ustedes, aparte de conocer los conceptos, empiecen a planear lo que van a hacer en la ejecución. Entonces, digamos que se vieron unos conceptos ya en la fase de análisis, se están viendo los conceptos de los modos y medios de transporte ahorita en la fase de planeación, y se empieza como a planear todo lo que se va a hacer en la fase de ejecución. Entonces, también para que tengan en cuenta esto, hay aprendices, pues se los digo porque hay aprendices de otras fichas, que hay temas que vemos en ejecución y cuando les pregunto a ustedes, ¿se acuerdan qué es un modo o medio de transporte? O, por ejemplo, ¿se acuerdan, digamos, las fases de la cadena de suministros? ¿Se acuerdan? Y no me saben responder. Entonces, la idea con ustedes es que ustedes apropien estos conceptos desde ahorita al inicio y les quede bastante claros, que cuando ya pasemos a la fase de ejecución, pues uno no tenga que volver a repetir la misma explicación, sino que ya vayamos a la práctica, digamos, pues digamos entre comillas práctica, sino que pues, como les digo, como a la estructuración de todos esos conceptos que vimos en estas dos fases de análisis y planeación. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Esta actividad nos dice que en Colombia existen corredores logísticos por donde se movilizan las cargas, tanto en el comercio exterior como del interno, que se distribuyen por toda la geografía colombiana. Son medios físicos que proporcionan el intercambio y desarrollo del comercio a nivel general. Para esta actividad de aprendizaje tenemos 4 evidencias. Vamos a ver inicialmente 2, que es la que tenemos habilitada desde el día lunes. La primera es la estructura matriz de ruta. Nos dice que el aprendiz por medio de esta actividad deberá identificar las rutas y los principales centros económicos del país. Se debe estructurar una matriz con las rutas de tránsito de carga terrestre desde las ciudades de Bogotá, Bucaramanga y Medellín como lugar de origen hasta los principales puertos de destino en la costa pacífica, que son Buenaventura, y la costa atlántica, que se integra por Santa Marta, Barranquilla y Cartagena. En esta se debe especificar la distancia en kilómetros, el tiempo promedio de tránsito y los requisitos para el ingreso y descargue en dichos puertos. Para tal fin, podrá desarrollar la actividad a través de un documento en Excel. Bueno,
Para, digamos, para ustedes, yo no les exijo que sean Excel porque hay muchos aprendices que no manejan Excel. Entonces, les doy la facilidad de que también lo puedan hacer en Word, pues ya que en Word se pueden hacer también tablas. Pero digamos que es como más fácil manejarlo en Excel y más fácil visualmente. Ya en este momento les voy a compartir pantalla y les voy a mostrar cómo se debe estructurar la evidencia de acuerdo a lo que ya me han entregado pues aprendices de fichas anteriores. ¿Listo? Déjenme entonces le comparto por aquí pantalla. Ya igualmente ahorita les voy a explicar qué es un corredor logístico, una ruta, una matriz de ruta, les voy a explicar pues todo ese temita. Déjenme por aquí, es esto. ¿Me confirma si ven mi pantalla en este momento? Sí, sí, señora. Bueno, entonces digamos que en el caso de esta evidencia, pues el aprendiz se fue directamente a estructurar las matrices, pero yo lo que solicito es que si van a hacer todo el trabajo en Excel, pues por ejemplo aquí vamos a agregar otra hoja, ¿sí? Una hojita, la ponemos aquí de primerita y me van a hacer la portada en la primera hoja, ¿sí? Si lo van a hacer todo en Excel, que es, digamos, lo más fácil. Entonces, ustedes le dan aquí, combinar y centrar, y aquí van a hacer su portada, ¿sí? Le dan aquí vista, ver salte de página, para que se vea solamente la portadita bien organizada. ¿Listo? Ya de aquí pasamos a otra hoja y empezamos a crear la matriz de ruta. ¿Qué compone esa matriz de ruta? Primero, el corredor logístico. ¿Qué es un corredor logístico? Son todas las ciudades por las que va a pasar una mercancía desde el lugar de origen hasta el lugar destino. Entonces, en este caso, si ven, pues el primero desde Bogotá, que es la que tenemos, déjenme abro por acá la presentación para que vayamos la vayamos viendo lo que nos dice. Listo, entonces nos dice que desde Bogotá hasta los puertos principales, entonces desde Bogotá hasta Buenaventura, él pone su corredor logístico, cuál es la distancia en kilómetros, el tiempo que va a recorrer, los peajes que integran ese corredor logístico y los requisitos para el ingreso y descargue. Después, desde Bogotá hasta Santa Marta, que es el otro puerto que nos dice, igualmente la misma información. Adicional, él pone la imagen de la ruta, luego de Bogotá a Barranquilla y luego de Bogotá a Cartagena, ¿sí? La misma información. ¿Ven? O sea, está bien organizadito, está bien explicado. Realmente, pues, digamos que esta información ustedes la encuentran en Google Maps, la encuentran en Internet. Entonces, digamos que no es como mucho invente, pero sí necesito algo bien explicado. Después de que terminan del lugar de origen de Bogotá, pues continúan con Bucaramanga a los mismos puertos. Entonces, a Buenaventura, a Santa Marta, a Barranquilla y a Cartagena, ¿sí? Igualmente la misma información y luego de Medellín hasta el lugar de destino, los mismos 4 o 5 lugares de destino que tenemos, ¿listo? Esa es la información que deben hacer. Hay otra forma de presentar la matriz de ruta, sino que se me perdió ese archivo que tenía de un aprendiz. Yo les había creado un cuadrito, una plantilla, para que presentaran la matriz, traía más información, pero digamos que lo principal que necesito que integren es esto: el corredor logístico, la distancia, tiempo, peajes y los requisitos para ingreso. Igualmente, si encuentro esta plantilla que teníamos en Excel, yo se las envío, ¿sí? Por favor, me recuerdan el día de mañana. Traía más información y digamos que era pues como un formato bien integrado, bien planteado, con el nombre de la empresa, todo bien organizadito, pues como debería de ser. Entonces, por favor, me recuerdan mañana para ver si la encontramos o la trabajamos de esta manera. Igualmente, si de pronto alguien no maneja Excel, yo les puedo enviar pues este cuadrito como en blanco para pues que lo trabajen
de esta manera, o sea, información adicional que ustedes quieran agregar como costos, digamos como si de pronto quieren poner ejemplo de una mercancía que vayan a transportar, también pueden hacer la matriz con ese ejemplo de algún tipo de mercancía o algún tipo de carga. ¿Listo? ¿Dudas o inquietudes de esta evidencia? Mire que las imágenes se ven visualmente bien, muchas veces pues me ponen imágenes pero no se ven absolutamente nada, entonces digamos pues que deben de también prestar atención a estos detalles que pues bien no es requisito que ustedes pongan la imagen de la ruta, pero digamos que es un valor adicional muy bueno que uno integra en las matrices de ruta. ¿Listo? Entonces, si la van a poner, pues que se vea realmente bien la imagen. ¿Sí? Estas imágenes ustedes la pueden agarrar de Google Maps. ¿Dudas o inquietudes? Sí, señora, tengo unas inquietudes respecto a, creo que le atendimos con esta evidencia se realiza en documento Excel, ¿verdad? Sí. Bueno, esa es la primera. Lo otro es la imagen de ese mapa, se le debe colocar con lo que usted evidencia ahí en la ilustración o no es necesario. No se te escucha bien. ¿Me repites nuevamente? Se escucha como mucho ruido al fondo. La segunda parte. El mapa que se mostró allí se le debe colocar la ilustración o no es necesario. Lo que les estoy diciendo es un valor agregado de la matriz de ruta que no es obligación que lo agreguen, pero sí es bueno que lo empiecen a integrar, porque digamos que es como la muestra y por ejemplo van a ver evidencias más adelante que ya son propuestas que ustedes hacen y deben de integrar estas imágenes de la ruta. Entonces, de ahorita es bueno que lo empiecen a trabajar, que es lo que les estaba diciendo. Otra inquietud, doctora, con la evidencia es escribirle en el contenido la ruta desde el punto 1 y todos los demás puntos con los que vayan. No, Juan Pablo, mira que no se te está escuchando bien. Se escucha mucho ruido de fondo, no sé, de pronto tienes como unos audífonos y de pronto se te escucha muy, o sea, muy lejos la voz, no se te escucha bien. ¿Aló? ¿Allí me escucha? Más o menos. Repíteme, por favor, esa parte. Que le preguntaba, doctora, si ese recorrido de esos destinos se le especifica tanto de ida como de retorno. No, del lugar de origen al lugar destino. No estamos hablando del retorno en este momento. Sin retorno. Vale. Y le alcancé a entender que una variable de costos. Si lo quieren integrar. No lo está solicitando, pero como les decía, en el formato que yo había planteado para otras fichas, lo traía, ¿sí? O habían aprendices que lo integraban así no se lo solicitara, digamos, pues que es bueno, porque pues más adelante se van a integrar, entonces pues ellos como que se adelantaban a esto, como que tenían en cuenta los parámetros que uno les daba para integrarlo, pero pues no es requisito. Para optar por el detalle con la variable de costos, ¿son suposiciones o deben de ser costos reales? No, costos reales. O sea, no vayan a hacer, digamos pues que un costo aproximado, tampoco me vayan a inventar un costo ahí, digamos que pues que sea súper fuera de lo que se está hablando, ¿no? O sea, costos de peajes, costos de la gasolina, digamos un aproximado. Sí, esta información ustedes la encuentran, entonces pues no necesitamos como inventar. Ojo, vale. el tema de los costos es si lo desean integrar, ¿listo? Yo voy a buscar el otro formatico, sino que es que se me perdió mucha información cuando cambiamos de plataforma, ¿sí? Yo tenía, digamos, unas plantillas, unos formatos y se me perdió información. Entonces, pues voy a buscar y se la... ¿Cómo?
El tema de las plantillas de ese formato, ¿usted las tiene o la creamos? No, o sea, la idea es que ustedes la creen, la evidencia es que ustedes creen, sino que yo les daba como esa facilidad, pues a otros aprendices para que de pronto realizaran un buen trabajo, ¿sí? Pero digamos que el cuadro es relativamente sencillo, el que les acabé de mostrar es muy sencillo en Excel, pero pues si realmente alguien sabe que pues no es capaz de realizar un cuadro de estos en Excel, me dicen, yo le envío el cuadro en blanco, pero digamos, no sé, digamos, ¿cómo les digo? No se limiten a lo que yo les estoy mostrando. Lo que yo les estoy mostrando es un ejemplo. A lo que ustedes sí deben de seguir son la información que tiene, que es el correo logístico, la distancia, tiempos y los requisitos para ingreso y descargue. En este caso, en la evidencia que yo les mostré el ejemplo, pues agrega los peajes, ¿sí? Los peajes por los que va a pasar la ruta o el corredor. Entonces, no es que se limiten a ese ejemplo que yo les mostré. Lo que les estoy mostrando es como, digamos, un apoyo para que ustedes se puedan guiar de lo que deben de presentar en la evidencia. ¿Listo? ¿Alguna otra duda o inquietud? ¿Cuál es el plazo, instructora? ¿El domingo? Ya, no, ya ahorita les digo la información. No hemos terminado, nos falta explicar otra evidencia. ¿Dudas o inquietudes de esta evidencia? No, señora, por mí no, ninguna. Listo. Entonces el producto a entregar es la estructura de matriz de ruta en formato Excel o como les digo, pues si también lo quieren trabajar en Word está bien, pero digamos que pues como para manejar las matrices de ruta, para manejar estos tablas o estos cuadros, pues queda más fácil en Excel. ¿Listo? Como segunda evidencia tenemos un póster informativo. Nos dice que el aprendiz por medio de esta actividad deberá identificar y analizar el transporte intermodal, las rutas y principales centros económicos del país. De acuerdo con el documento titulado Plan Maestro de Transporte Intermodal, que ya ahorita les voy a mostrar cómo acceden a él, debe diseñar un póster informativo con las posibles combinaciones entre medios de transporte y sus principales características, ventajas y desventajas del transporte multimodal. El documento Plan Maestro de Transporte Intermodal lo podrá encontrar en el siguiente enlace, que es el que nos ponen aquí. Igualmente yo les comparto esta diapositiva, pero igualmente les voy a mostrar cómo pueden acceder a él desde la plataforma. Para el diseño del póster podrá usar la aplicación de su preferencia, PowerPoint, Canva o bueno, cualquier otra herramienta que ustedes pues manejen o utilicen. ¿Listo? ¿Dudas o inquietudes hasta allí? Esta tampoco pues trae mucha dificultad. Primero pues debemos de analizar el plan maestro de transporte intermodal, ¿sí? Que es un documento y hacer un póster con esa información. Un póster, digamos, que no trae tanta información, ¿sí? Tanta texto, igualmente que la infografía, más sin embargo, sí tiene más amplitud en la explicación, como diferencia a la infografía. También debe ser creativo, debe tener imágenes, debe de tener gráficos el póster, o sea, que sea algo bien llamativo para nosotros visualizar la información, ¿sí? ¿Qué debe de tener? Pues, primero, que es el transporte intermodal, ¿sí? Las posibles combinaciones entre los medios de transporte, las principales características, las ventajas y desventajas también del transporte multimodal, o sea que deben de tratar los dos, transporte intermodal y transporte multimodal. ¿Listo? El lineamiento para entregar esta evidencia, pues el producto a entregar es un póster informativo en formato PDF, ¿sí? Ya les voy a compartir pantalla y les voy a mostrar cómo acceder al documento desde la plataforma. A ver si me ingresa. Sí, listo.
Entonces, ustedes ingresan a su curso en la plataforma Desayuna, se dirigen al material de apoyo que estamos viendo en este momento. Ya saben que para ingresar al material de apoyo se van a la fase que estamos, que es en la de planeación, despliegan actividad de proyecto número 2, de ahí despliegan la flecha de material de formación y nos vamos a donde dice modos y medios de transporte. Le damos clic para hacer al recurso educativo. Le digo acá donde dice ver contenido en la parte superior y me voy aquí donde dice menú. Le doy clic donde dice menú y me voy a ir al punto número, ese es, creo que es este, movilizaciones de las cargas. Yo creo que, ay, Dios mío, me confundí. Ah, ya, es que no había bajado. Listo, se van al numeral 5, que dice transporte intermodal. Ya estaba asustado, pensé que a mí me había ingresado otro material de apoyo. Se van aquí donde dice transporte intermodal, ¿sí? Cierran acá el menú y aquí van a tener el anexo en el numeral 5.1, se llama Agencia Nacional de Infraestructura, Plan Maestro de Transporte 2015-2035, el Horizonte de Colombia, le dan clic, yo acá le voy a decir abrir en una nueva pestaña, y aquí van a poder encontrar el documento. Realmente no es muy largo, la idea es que ustedes lean, puedan entender como la información que nos dice aquí y aparte de eso, pues buscar pues más información y también apoyarse en el material de apoyo, ¿sí? Aquí nos habla pues que es el transporte intermodal, miren que trae otro anexo de que es el transporte intermodal con un video en YouTube, nos habla de las ventajas, desventajas, ¿sí? Entonces, es información que ustedes van a utilizar para su póster informativo. ¿Listo? Aquí también en el último numeral, el 6, también hablan del transporte multimodal, que es diferente, también tiene sus características, ventajas y desventajas. Con este material es que ustedes deben de trabajar y pues, digamos, completarlo o agrandar la información con lo que encuentren en internet. ¿Listo? Por otra parte, pues saben que tratamos de ingresar a la biblioteca. En este momento la biblioteca no está funcionando por Sofía Plus. Debemos de esperar hasta la otra semana. Ya el 1 de agosto tenemos el funcionamiento de esta. ¿Listo? ¿Dudas o inquietudes de esta evidencia? No, escritora. Listo. Bueno, entonces ya saben que este póster lo deben entregar en PDF, así lo elaboren en otra herramienta. Tengan en cuenta las retroalimentaciones, la presentación, también tengan en cuenta no equivocarse a la hora de subir la evidencia, porque ya se han presentado varios casos de que instructora, vuélvame a habilitar, me equivoqué subiendo la evidencia, subí otro documento. Entonces, digamos que debemos de prestar atención, por eso la evidencia primero queda en borrador para que nosotros revisemos cuál fue el archivo que subimos, qué es lo que estamos subiendo, ¿sí? Si estamos cumpliendo con los lineamientos y después de esta que sea enviado. ¿Listo? Entonces, tenemos esta posibilidad de primero subir el archivo que quede en borrador y después enviarlo cuando ya estemos seguros de lo que vamos a subir. ¿Listo? La fecha de finalización de estas dos evidencias es el 28 de julio, el día domingo. Nuevamente, por lo que sé, pues que quiere un trabajo bien elaborado, pues como muchos aprendices lo están presentando, digamos que están aprovechando el tiempo que se les está dando. Entonces, para la entrega de esta evidencia les voy a dar hasta el día 31, ¿listo? Hasta el día 31 de julio, o sea, hasta el próximo miércoles, para que presenten esta evidencia. ¿De acuerdo?
Bueno, sí, señora. Perfecto, instructora, gracias. Listo, entonces vamos a continuar con la explicación del tema. Antes, pues, como de iniciar con los sectores y las rutas económicas del país, quiero explicarles qué es una matriz de las rutas de tránsito, que es una evidencia que ustedes tienen. Una matriz de ruta de tránsito es una representación que muestra las conexiones entre los diferentes lugares o los nodos en una red de transporte. Cada matriz o cada celda de la matriz indica la disponibilidad o el costo de viajar de un nodo, ¿sí? A otro nodo, ¿sí? De un lugar de origen a un lugar destino. Los puntos claves que componen esta matriz, pues es la estructura, que es una matriz bidimensional, donde las filas y las columnas representan los nodos de la red, ¿sí? Yo creo que pues ya más adelante, digamos que ahorita, como les digo, estamos trabajando en el tema de la planeación, que ustedes empiecen a conocer lo que compone pues una matriz, pero ya más adelante vamos a componer o a trabajar o a elaborar una matriz real de una ruta de tránsito, una ruta de transporte. Debe también pues tener la información contenida, ¿sí? La conectividad, los costos, los nodos, el tiempo de viaje, la distancia, el costo de transporte, ¿sí? Los usos comunes para esta matriz de ruta, pues es la planificación, encontrar la ruta más óptima o más conveniente entre dos ubicaciones o entre dos puntos, analizar la red de transporte, ¿sí? Para estudiar la eficiencia y la conectividad de la red y pues la optimización de los flujos, que ustedes ya saben que en logística se trabaja mucho para minimizar los costos del transporte. Hay un videito muy chévere que digamos que no adentra tanto en el tema que estamos viendo, pero es bueno que lo veamos para que empiecen a entender la importancia que tiene la logística y la gestión integral del transporte en el mundo, ¿sí? En todos los países afecta directamente en la economía. Si alcanzamos y no se nos hace muy tarde, lo visualizamos o si no lo vemos en el otro encuentro. Entonces ya continuemos. Sí, dime, Juan Pablo. ¿Cuál fue el término que dijiste? Se te cortó en un momentico. No sé si fue nodos. ¿Cómo? Usted dijo nodos. Nodo, sí. Nodo, que es un punto de origen o un punto de destino, ¿sí? Se le dice nodos. Nodos. Ya ahorita más adelante vamos a ver ese término. Vale. ¿Listo? Bueno, entonces continuemos. Los sectores económicos son categorías que se utilizan para clasificar las actividades económicas en función de la naturaleza de los bienes y los servicios producidos. Estos sectores son una forma de organizar y comprender cómo se distribuye la actividad económica dentro de una sociedad o país. Esos económicos son el sector primario, que incluye todas las actividades relacionadas con la extracción y producción de los recursos naturales. Entre estos está la agricultura, la pesca, la ganadería, la minería y la explotación forestal, ¿sí? Es esencial porque proporciona pues todas las materias primas para los otros sectores. Tenemos el sector secundario, o también conocido como el sector industrial. Este sector se centra en la transformación de las materias primas en productos manufacturados o semielaborados. Incluye las actividades como manufactura, la construcción, la industria alimentaria, la producción de energía y la construcción de infraestructuras. Es crucial para la economía, pues debido a la capacidad para generar un valor añadido a través de la producción y la transformación de esa materia prima. Tenemos el sector terciario, conocido como sector de servicios. Este se ocupa de la prestación de los servicios en lugar de bienes tangibles. Incluye las actividades como el comercio minorista y mayorista, la hostelería, el transporte,
la educación, la salud, las finanzas, la administración pública, el turismo, ¿sí? Y muchas otras formas de prestar los servicios profesionales. Es fundamental en las economías modernas, donde los servicios representan una forma significativa del Producto Interno Bruto, ¿sí? Tenemos otros dos sectores que pues, no son muy conocidos, pero hoy en día, digamos que también están siendo contados como sectores económicos en el país, que es el sector cuaternario. Este sector se refiere a las actividades relacionadas con la gestión y la investigación avanzada, incluye los sectores como la investigación y el desarrollo, la tecnología de la información, la consultoría especializada, la educación superior, ¿sí? Y tenemos el sector quinario, que algunos modelos económicos también mencionan un sector quinario que abarca las actividades relacionadas con el gobierno, la toma de decisiones estratégicas y la planificación a nivel nacional e internacional, ¿sí? Incluye todo el tema de liderazgo político, las organizaciones internacionales y ciertas actividades científicas y culturales de gran relevancia. Pero los sectores económicos principales son el primario, secundario y terciario, que son los que afectan pues directamente con la economía de un país. Cada uno de estos sectores desempeña un papel crucial en la economía y pues forma, digamos, toda la evolución directamente al desarrollo económico y social pues del país o de una región. Continuamos con las movilizaciones de las cargas en el país, que aquí empezamos a hablar de los corredores logísticos, ¿sí? Los corredores logísticos son rutas estratégicas de transporte que conectan los puntos claves de producción, consumo y exportación dentro de un país o entre países. Estos corredores están diseñados para facilitar el movimiento eficiente de la mercancía y mejorar la competitividad económica mediante una infraestructura logística pues bien desarrollada. Algunos ejemplos de los corredores logísticos en Colombia pues son los principales, que es Bogotá, Medellín y Cali. Este es uno de los corredores logísticos más importantes de Colombia, conectando las principales ciudades del país. Esta ruta es crucial para el transporte de mercancías industriales, también para las agrícolas y el consumo entre el interior y las regiones costeras. Tenemos el corredor del río Magdalena, que es una arteria fluvial vital que atraviesa el país desde su nacimiento hasta su desembocadura en el Caribe. Este corredor facilita el transporte fluvial de carga, especialmente para los productos agrícolas, minerales y otros bienes desde el interior del país hasta los puertos de Barranquilla y Cartagena. Otro ejemplo de transporte principal en Colombia es un corredor multimodal central. Este corredor busca integrar las carreteras y ferrocarriles y sistemas portuarios para facilitar el transporte de mercancía en la región del país, mejorando toda la eficiencia logística y reduciendo los costos del transporte. Las principales formas de movilización de cargas en Colombia pues son las carreteras, que son el principal medio de transporte terrestre para la movilización de las cargas en Colombia. Digamos que el país cuenta con una extensa red de carreteras que conecta las principales ciudades y regiones productivas. El transporte por carretera es utilizado tanto para mercancías a granel como para productos manufacturados y bienes de consumo. También el ferrocarril, que es un sistema, pues usted ya sabe, ferroviario en Colombia, pero pues es más limitado en comparación con otros países. Digamos que ahorita pues el presidente quiere mejorar la infraestructura y empezar a trabajar para el funcionamiento de este sistema nuevamente en Colombia.
digamos que pues especialmente en términos de extensión y capacidad, pues aún desempeña un papel importante en la movilización de las cargas, especialmente para productos mineros como el carbón. Tenemos en Colombia importantes los puertos marítimos. En Colombia existen varios puertos importantes en la costa del Caribe y el Pacífico, incluyendo Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, Buenaventura y Tumaco también. Estos puertos son cruciales para la importación y exportación de mercancías, facilitan también el comercio internacional y conectan a Colombia con los mercados globales, ¿sí? Dentro de los puertos fluviales, ¿sí? Colombia utiliza los puertos fluviales para la movilización de las mercancías en regiones amazónicas, y estos puertos pues facilitan el transporte de bienes agrícolas, productos forestales y otras mercancías a través de los ríos Magdalenas, Amazonas y otros ríos navegables. Dime, Pedro. Buenas noches, instructora. No, de pronto una medio aclaración. Barranquilla es un puerto fluvial, no es marítimo. Barranquilla es un puerto fluvial que lo aprovechan mucho los buques, los grandes buques al entrar allá, porque de paso les sirve para limpiar los cascos de los buques del agua de sal. Entonces tiene un valor agregado el ser un puerto. Eso era solamente. Listo, perfecto, Pedro, gracias. Y también importante, tenemos el transporte multimodal, ¿sí? Que pues hoy en día se están desarrollando iniciativas para integrar los diferentes modos de transporte, que ustedes ya saben que es por carretera, los puertos, también el aéreo, a través pues de las redes multimodales que facilitan una logística más eficiente y competitiva. Esto incluye la mejora de la interconexión entre puertos, carreteras y también ferrocarriles para optimizar el flujo pues, de la mercancía. Las movilizaciones de cargas en Colombia enfrentan pues, desafíos como la infraestructura limitada en algunas de las regiones, también el tema de la seguridad en las carreteras y también pues la necesidad de modernizar y expandir la infraestructura logística. Sin embargo, el país continúa pues invirtiendo en mejorar los sistemas de transporte para impulsar el comercio interno y externo también y fomentar pues todo el desarrollo económico en todas las regiones. Por otra parte, denme un segundo. Denme un minutico, 2 minuticos. Listo. Entonces, por otra parte, tenemos dos conceptos muy importantes que integran todo el tema logístico y del transporte, que son las exportaciones e importaciones. Son dos componentes fundamentales del comercio internacional que implican el intercambio de bienes y servicios entre diferentes países o regiones económicas. Las exportaciones se refieren a los bienes y servicios producidos en un país y vendidos a compradores fuera de ese país. El objetivo de las exportaciones es permitir a un país ganar ingresos y divisas extranjeras y mejorar la balanza comercial y aumentar la producción y el empleo en sectores específicos. Algunos de los ejemplos de exportaciones son los productos como café, las flores, el petróleo, los textiles, productos manufacturados, servicios también como turismo. Y en cuanto a las importaciones, son los bienes y servicios que un país compra a proveedores extranjeros para consumir, revender y utilizar en procesos de producción u otros fines. El propósito objetivo de las importaciones es satisfacer la demanda interna de los bienes y servicios que no se producen en grandes cantidades o con la misma calidad en el país importador, ¿sí? La importancia
y los efectos que tienen las exportaciones e importaciones son el crecimiento económico, ya que estas son motores importantes del crecimiento económico al permitir que los países se especialicen en la producción de bienes y servicios donde tienen unas ventajas comparativas. También fomentan la interdependencia económica y política entre países, promoviendo la cooperación internacional y también el equilibrio comercial, ¿sí? El saldo entre exportaciones e importaciones afecta pues la balanza comercial y la posición financiera de un país en el comercio, en el contexto internacional o en el comercio internacional. ¿Dudas o inquietudes hasta allí? Bueno, ¿quién se acuerda de lo que hablamos del transporte multimodal o transporte intermodal? ¿Quién me dice la definición, ya que ya lo hemos visto? Cambié la diapositiva para que no lean. ¿Quién se acuerda de esto? Que lo vimos cuando vimos los modos de transporte. ¿Quién me puede decir qué es el transporte intermodal o multimodal? Pues básicamente, disculpe, instructora, Pedro Giraldo. Dime. Es el transporte multimodal, es el donde se utilizan varias clases de modos de transporte para llevar la mercancía a su destino. Es la mezcla, o se podría decir mezcla, de varios modos. Marítimos, eso, combinación es la palabra perfecta, sí. Puede ser transporte marítimo, marítimo transporte, fluvial, marítimo, férreo, fluvial, férreo, marítimo, que de aquí lo tendríamos también, y más o menos es eso. Disculpe, pero es que voy manejando y... Tranquilo, perfecto. Bien, Pedro. ¿Qué otra persona me dice? Una definición o algo importante de estos términos. O diferencias entre el transporte intermodal y multimodal. Porque realmente se refiere, pues, los dos a lo mismo, pero tienen unas diferencias. Y ya lo vimos. Listo. Bueno, entonces, para que no se les olvide, de estos conceptos son los que yo les hablo, pues, que deben de siempre grabárseles para que no se les olvide los términos, para que en algún momento nosotros relacionemos estos términos o conceptos y ustedes, pues, quedan perdidos porque ni siquiera saben de lo que les estoy hablando. Entonces, el transporte intermodal es un concepto clave en la logística moderna y se refiere al uso coordinado de diferentes modos de transporte para mover una mercancía desde el origen hasta el destino final de una manera eficiente, ¿sí? Modos de transporte, pues, utilizados para hacer el transporte intermodal, pues, son el terrestre, el marítimo, el aéreo y el ferrocarril, ¿sí? El terrestre es común como primer y último tramo del transporte intermodal debido a la flexibilidad y accesibilidad, que ustedes saben que es una de las grandes ventajas del modo de transporte terrestre o carretero. El ferrocarril es eficiente, pues, para unas distancias largas y grandes volúmenes de carga. El marítimo es ideal para el transporte de una larga distancia entre continentes y también, pues, para grandes volúmenes de carga. Y pues ustedes ya saben que el aéreo, sus grandes ventajas, pues es que es muy rápido y eficiente para las mercancías de alto valor o perecederas que requieren una entrega urgente. Entre el transporte intermodal se utilizan unas unidades de carga
entre estas están los contenedores de estándar internacional para facilitar la transferencia entre los modos de transporte sin necesidad pues, de manipular la carga de manera individual. Y también tenemos los swap bodies, que es similar a los contenedores, pero con una estructura más flexible y adecuada para el transporte pues, por carretera o el ferrocarril, ¿sí? Ventajas del transporte intermodal, pues es su eficiencia, permite combinar las ventajas de los diferentes modos de transporte para optimizar los tiempos de tránsito y también sus costos. También pues la reducción de costos, ¿sí? Al minimizar el manejo de la carga y maximizar la capacidad de transporte de cada modo. La flexibilidad, pues ya que puede adaptarse a diferentes tipos de mercancía y necesidades de entrega. Y también, muy importante hoy en día, el tema de la sostenibilidad, ya que reduce la huella de carbono dependiendo pues del medio de transporte que se utilice. Y también pues porque optimiza las rutas y los modos pues de transporte son más eficientes desde el punto de vista energético. Desventajas que tenemos en el transporte intermodal, pues son los altos costos iniciales, ¿sí? Porque pues requiere pues la implementación de un sistema de transporte intermodal, requiere una inversión significativa en infraestructura como terminales, equipos de manejo de carga y también las tecnologías de información. La complejidad en la coordinación, ya que pues tenemos varios modos de transporte y operadores y puede ser complicada a la hora pues de una gestión eficiente. Otra habilidad serían los retrasos y tiempos de tránsito, las limitaciones geográficas, ya que no todas las áreas tienen acceso a múltiples modos de transporte, lo que puede limitar la eficiencia del transporte intermodal en ciertas regiones. Y pues claramente la mayor desventaja del transporte intermodal es la dependencia de la infraestructura y el embalaje de la mercancía debe ser, digamos, muy superior o de excelente calidad para que al manipular tantas veces la mercancía, pues no se deteriore o no haya daños en el producto que nosotros estemos transportando. Pues la importancia del transporte intermodal facilita pues el comercio internacional, conectar los mercados y regiones de una manera eficiente, permite a las empresas y a los operadores logísticos optimizar la cadena de suministros, reduciendo los tiempos y los costos. ¿Quién me dice que es cadena de suministros? ¿Quién me recuerda? Los insumos requeridos para la operación. Los insumos requeridos. ¿Quién me dice otro concepto de cadena de suministros? Es de lo primero que vimos, ¿no? ¿Sí se acuerdan o no lo hemos explicado? Es el proceso como tal que envuelve el producto desde la compra hasta el final. Bien. ¿Quién me dice cuáles son los procesos principales? Aparte de los dos compañeros que ya respondieron. ¿Cuáles son las actividades principales de la cadena de suministros? ¿Nadie? ¿No hemos visto esto? Creo que sí, es lo primero que vimos. ¿Por qué se les olvida?
¿Cuáles son las actividades principales? Sí, son todas las actividades que se hacen para que llegue un producto desde su fabricación hasta el consumidor final. ¿Cuáles son las actividades principales que ustedes creen que están en la cadena de suministros o en una red logística? Empaque, embalaje. Pero ¿cuál es la primera? Hablemos en orden. Todo. Si ustedes tienen en cuenta cómo va el orden de los sectores económicos del país, ¿cuál es el primer sector económico que lo acabamos de ver? Primario. ¿Y el primario se refiere? Al campo. A la materia prima. A la materia prima, ¿cierto? A la producción de materia prima. ¿Y el segundo cuál es? Industrial, comercial. Sí, el secundario, sí, que se puede llamar industrial. ¿Qué se hace en ese sector? La fabricación, instructora. Listo, entonces, ¿cómo empezamos con la cadena de suministros? Materia prima. Luego, Elaboración de la mercancía. Listo. Luego, ¿qué creen ustedes? La distribución. Comercialización. La ¿Cómo? comercialización. Bueno, son las actividades principales, más sin embargo, cuando hablamos de la cadena de suministros, ustedes deben de irse a cómo funciona, pues, una empresa, ¿sí? Una empresa no fabrica y directamente va al punto de venta a comercializar. Hay una estrategia logística que se llama cross-docking y si es la que, esta estrategia lo que busca es no implementar un almacén, ¿sí? Que los productos vayan directamente de la fabricación o a producto terminado al cliente final, ¿sí? Esta evita de que haya pues como un almacén por temas de costos y esto, ¿sí? Pero normalmente las empresas funcionan con un almacén. Entonces, ¿cómo empezamos la cadena de suministros? Pues primero la materia prima, ¿sí? Esta materia prima normalmente va a unos proveedores, que son los que la empresa contactan para adquirir esa materia prima, ¿sí? Luego pasa a ¿qué? A un transporte logístico, que es lo que están ustedes estudiando. O sea, sin ustedes no se podría mover la cadena de suministros, ¿sí? Entonces, transporte, luego almacenamiento, ¿qué más sería? ¿Qué más sería? ¿Qué creerían ustedes que más va integrado? La venta de estas. Sí. Y después de la venta de estas, ¿a quién llega? ¿A dónde llega la mercancía al finalizar? Al cliente final. Al consumidor. Al Consumidor. cliente final. Entonces no se les olvide, siempre materia prima, proveedor, manufactura o fabricación, distribuidor, vendedor y cliente. Esas son las actividades principales de una cadena de suministros. Entre cada uno de los eslabones o entre cada uno de los puntos de la cadena de suministros siempre va integrado el transporte, ¿sí? Sin el transporte no se podría mover esta. Entonces, no se les olvide esto que les estoy dando. Es muy sencillo responder que es una cadena de suministros. ¿Listo? Entonces, no se enreden tanto con la respuesta. ¿Qué es la cadena de suministro? Las actividades que hacen que llegue un producto desde el lugar de origen al lugar destino. ¿Qué integra esa cadena de suministros? A que la recolección o, digamos, la adquisición de la materia prima, integra la fabricación, integra el transporte, integra el almacenamiento, distribución y cliente final, venta y cliente final. ¿Listo? Instructora, Dime, una Juan duda a manera de entender como un poco de la conclusión de este título de tecnólogo en gestión integral de transporte. O sea que en esencia la dedicación de este título es a ello,
a uno emplearse con las cuestiones de cadenas de suministro? Claro, y por eso están ustedes amarrados a un logístico. Sí, claro Claro. que sí. Por eso ahorita el video que les tengo, que dura, sino que dura como 25 minutos, habla más que todo del tema logístico. Pero es importante que ustedes entiendan qué es una logística para ustedes poder desarrollar su tecnología, que es gestión integral de transporte. Es que si las dos no están integradas o articuladas, no podrían funcionar, porque para mí una actividad primordial de la logística es el transporte. ¿Sí? O sea, si un transporte no es eficiente, si no hay una buena gestión del transporte, pues entonces cómo mi producto va a llegar al cliente. ¿Sí? Entonces los dos se integran. Para mí, digamos que hay muchas competencias o resultados que pues son iguales por ejemplo, yo que estudié gestión logística, yo estudié fue gestión logística en el SENA y ustedes que están estudiando gestión integral de transporte. O sea, tenemos, digamos que las mismas finalidades o objetivos que satisfacer al cliente, pero ustedes integran en el transporte o en la gestión de ese transporte y nosotros nos integramos en que funcionen pues el resto de actividades de la cadena de suministros, ¿sí? Pero entonces los dos se articulan, los dos trabajan juntos y ustedes deben de tener claro cómo funciona todo el tema de la cadena de suministros, cómo funciona todo el tema logístico, qué es una red logística. Eso ya más adelante van a ver que lo vamos a tratar, porque si ustedes no tienen claro eso, ustedes no pueden llevar a cabo una buena gestión del transporte. ¿Listo? ¿Otra pregunta o inquietud? Continuamos. Bueno, entonces... Nosotros, bueno, sí, una inquietud, instructora, con la modalidad intermodal, ¿es a la que estaríamos más ligados que de la multimodal o para ambas? No, las dos. Ya van a ver las diferencias, ya les voy a decir cuáles son las diferencias de estas. Ustedes están ligados con todos los modos de transporte y todas las estrategias que se utilizan para el transporte, ¿sí? Eso ya depende del objetivo de la empresa, depende de la carga que manejen, depende al lugar de destino que quieren llegar. O sea, el modo y medio de transporte o estrategias que utilicen depende siempre de la misión de la empresa, de la mercancía que manejen y también pues de los lugares de destino que tienen o del objetivo que tienen o al llegar pues a dónde quieren llegar con esa carga o esa mercancía. ¿Listo? Bueno, entonces continuemos. El transporte multimodal pues se refiere al uso de múltiples modos de transporte bajo un único contrato para mover los bienes o pasajeros de un punto de origen a un destino final. Este enfoque busca optimizar la eficiencia y la efectividad del transporte al combinar todas las ventajas de cada uno de los modos de transporte, igual que el transporte intermodal. ¿Cuáles son las características del transporte multimodal? Pues que se firma un solo contrato de transporte que cubre todo el recorrido, aunque implique el uso pues, de varios modos de transporte. Existe un solo operador de transporte multimodal que es responsable de la carga desde el lugar de origen hasta el destino final. Al combinar los diferentes modos de transporte se puede lograr una mayor eficiencia en términos de costo y tiempo. Permite adaptar el recorrido según las necesidades del cliente y las condiciones logísticas. Al aprovechar las ventajas específicas de cada uno de los modos de transporte, pues se pueden reducir los costos totales y pues la posibilidad de elegir los modos de transporte más ecológicos puede contribuir pues a la reducción de la huella de carbono, igual que el transporte intermodal.
¿Cuáles son las etapas de estos transportes, del multimodal e intermodal? Pues primero la planificación, ¿sí? Identificar cuáles son los modos de transporte más adecuados, el establecimiento de las rutas optimizadas, la coordinación de todos los actores involucrados, luego todo el tema del picking o preparación de la carga, ¿sí? Embalaje y etiquetado adecuado para facilitar el manejo en diferentes modos de transporte y también pues poder cumplir con esas regulaciones y normativas de cada uno de los modos de transporte que ustedes saben que pueden ser diferentes. También pues luego sería pues el transporte inicial, ¿sí? Iniciar el traslado de la carga mediante el primer modo de transporte, el cambio de un modo de transporte a otro, ¿sí? Por ejemplo, de un camión a tren, utilizando las terminales intermodales adecuadas, y el manejo y almacenamiento temporal en los puntos pues, de transferencia. Luego sería pues continuar el traslado utilizando el siguiente modo de transporte, por ejemplo, un transporte marítimo, ¿sí? Que sería pues el transporte secundario. Y por último, sería la entrega final, que es la última etapa del transporte, utilizando el modo más adecuado, ¿sí? Podría ser pues ya un transporte terrestre para la entrega de puerta a puerta. Entonces, digamos que esas serían como las etapas del transporte intermodal y multimodal. Ventajas de este transporte es la reducción de tiempo y costos, mejora la conectividad, menor impacto ambiental, mayor seguridad y fiabilidad, ¿sí? Una coordinación y gestión unificada, pues reducen los riesgos de una pérdida o daño de la carga. Desventajas que tenemos es que la mercancía puede encontrarse con limitaciones operativas y legales cuando se aplique la normativa internacional. Y también, pues, lo que hablábamos en el transporte intermodal, que es la falta de infraestructura para realizar, pues, todo el tipo de transporte con todas las garantías y beneficios, ¿sí? Diferencias que tenemos del transporte intermodal y transporte multimodal, ¿cuáles son? Primero es que el transporte intermodal, pues ya saben que implica el uso de al menos pues dos modos diferentes de transporte para mover los bienes o pasajeros. Pero cada segmento del viaje del transporte intermodal es manejado bajo contratos separados y puede implicar múltiples operadores, ¿sí? Que son los que hacen todo el tema de la documentación, todo el tema de contratación. En cambio, el transporte multimodal, pues igualmente implica el uso de al menos dos modos diferentes, pero bajo un solo contrato y con un solo operador responsable para todo el viaje. Entonces, diferencias, pues los contratos, la responsabilidad. En la intermodal, pues la responsabilidad está dividida entre los operadores de cada tramo. En cambio, en el multimodal, pues un solo operador es responsable de todo el trayecto. También el tema de la gestión. En el transporte intermodal requiere que el cargador gestione y coordine los diferentes tramos, mientras que en el transporte multimodal, el operador multimodal se encarga pues de todo. Y pues el tema de la documentación, ¿sí? En la intermodal, pues la documentación es separada para cada uno de los tramos, mientras que en la multimodal, pues se utiliza una sola documentación para todo el trayecto. ¿Dudas o inquietudes? ¿Les queda ahí como claro cuáles son las diferencias? ¿Cuál es la principal diferencia? Que si ven yo hago como connotación en esta. La diferencia de contratos. En el transporte multimodal se necesita un solo contrato y en el intermodal se necesitan varios tipos de contrato. Sí, exacto. Muchas gracias, Luz Dari. Perfecto.
¿Les queda claro o tienen dudas referente a los temas que hemos visto hasta ahorita? Para pasar al último tema y mirar a ver si quiero que alcancemos a ver un videito que hablamos más del transporte intermodal y multimodal para que se vayan como claro en esto. Dura como, venga, yo veo cuánto dura el videito para ver si lo alcanzamos a ver. Sí, dura 7, 8 minuticos. Si lo alcanzamos a ver hasta las 10 de la noche que estemos. Bueno, digamos que este tema del plan maestro de transporte intermodal, pues es una estrategia integral diseñada para optimizar el uso de múltiples modos de transporte de una manera coordinada y eficiente. Este tipo de plan busca mejorar la conectividad, reducir los costos y los tiempos de transporte, así como minimizar el impacto ambiental. La estructura para un plan maestro de transporte intermodal es el diagnóstico primero, el diagnóstico inicial, pues que es el análisis de la situación actual, evaluar la infraestructura existente, la demanda de transporte, los flujos de carga y pasajeros y los principales actores involucrados. También identificar cuáles son los problemas y las oportunidades, detectar los cuellos de botella y las deficiencias en la conectividad y las oportunidades pues, de mejora que se pueden presentar en estas. También pues definir los objetivos, ¿sí? Pues por ejemplo puede ser mejorar la eficiencia del transporte, fomentar el uso de los modos de transporte sostenibles, establecer las metas medibles, por ejemplo reducir los tiempos de transporte en un X porcentaje e incrementar el uso del transporte ferroviario en un Y porcentaje, digamos por decir así. El otro paso pues sería planificar la infraestructura, la planificación de infraestructura, construir las terminales intermodales, las vías férreas, los puertos secos, modernizar, digamos, las terminales existentes, mejorar la conectividad entre cada uno de los modos de transporte y mejorar toda la infraestructura que ya esté existente y desarrollar pues nuevas infraestructuras, integrar cada uno de los modos de transporte, implementar las tecnologías avanzadas, ¿sí? El uso de los sistemas de información geográfica, los sistemas de gestión de tráfico, el Internet de las cosas, el desarrollo de plataformas digitales, también pues la identificación de fuentes de financiamiento, la estructuración de un plan financiero. Esos son todos los pasos que tocamos en un plan de transporte intermodal. Ustedes lo van a poder ver en el anexo que yo les dije, ¿sí? Pues, digamos que este plan maestro de transporte intermodal, pues fortalece los avances del país en materia de vías, también pues de aeropuertos, de puertos, pues ya sea identificando las necesidades de conectividad de cada uno de los departamentos de un país, ¿sí? Y pues construir una metodología basada en criterios objetivos que brinden unas soluciones efectivas y eficientes y sobre todo óptimas. Entonces el plan maestro pues debe tener estos pasos, todo el tema de políticas y regulaciones. Ustedes lo van a poder ver pues lo que trae el anexo. Digamos que el anexo es más como una noticia. Voy a ver si para el próximo encuentro les traigo como un ejemplo más claro del plan maestro. Pero pues ahí van a poder ver de qué se trata este, ¿sí? ¿Les queda dudas o inquietudes o pasamos al videito para que lo alcancemos a ver? Bueno, entonces, ¿qué hablamos hoy? ¿Qué me dice? ¿Quién me dice qué es una matriz de rutas de tránsito? Que es lo primero que hablamos, sencillito.
Yo lo entendí como que es la carta de transitar el destino de una carga o de una operación de transporte logístico o cualquier índole. ¿Quién me dice otra definición? Son todos los Es, sitios por donde pasa la ruta, por los peajes, los costos, todo lo que se necesita desde su lugar de destino, perdón, desde su origen hasta su lugar de destino. Bueno, eso es lo que integra una matriz de ruta, pero ¿cuál es la definición? María Alejandra me estaba hablando. sí, señora, es como un plan para identificar la ruta más ágil y para la disminución de costos. Bueno, bien también. Pero entonces, definición clara de qué es una matriz de una ruta de tránsito. Tengan en cuenta que una matriz es una representación que muestra las conexiones entre los diferentes lugares o nodos en una red de transporte, ¿sí? Nodos que son puntos en una red de transporte. ¿Listo? Sencillo. ¿Quién me dice cuáles son los sectores económicos? Una sola persona me dice los tres, con un ejemplo claro. Primario, secundario y terciario. El primario es la agricultura, el secundario es la industria y el tercero es todo lo de las telecomunicaciones o, bueno, los gastos legales o gastos educativos. Listo, los servicios. ¿Qué más hablamos? ¿Quién me dice la definición de corredores logísticos diferente a otra persona que ya haya hablado? Importante que se vayan sabiendo que es un corredor logístico. Bueno, entonces díganmelo cualquier persona. Así ya haya hablado. Instructoras son las rutas que utilizan para distribuir la mercancía desde el punto de origen a donde llega el cliente. Perfecto. Listo. Entonces vamos a ver el videito para que quede más claro pues algunos de los temas o conceptos y finalizamos el encuentro. ¿Listo? Les voy a compartir por aquí pantalla. Ay. Listo, me confirman si ven y escuchan. Sí, señora. Listo. Bienvenidos de nueva cuenta al canal. Vamos a hablar un poco sobre lo que es el tema del transporte. En temas de transporte, casi todos sabemos que para mover un artículo desde el punto A hasta el punto B, requerimos utilizar algún modelo o modo de transporte. Más que nada, algún modo de transporte, ¿verdad? Sin embargo, existen algunos elementos que limitan en ocasiones el uso de un modo de transporte para mover un artículo. ¿Cuáles son algunas de estas limitantes? Bueno, tenemos las barreras geográficas y también tenemos los costos de las tarifas por mover estos productos en algún modo de transporte. Estas son algunas cosas o limitantes que no permiten que un modo de transporte sea único para un producto en ocasiones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos que atravesar el mar, sobre todo cuando son envíos entre continentes, aduanas, puertos, hay muchas cosas que pueden afectar el envío de un producto. Por ello, es que hoy vamos a hablar sobre lo que es el transporte intermodal y multimodal. En ocasiones se suele confundir lo que es el intermodal y el multimodal. A veces nos cuesta trabajo hacer la diferencia, ¿verdad? Pero vamos a ir un poco despacio. Primero,
Para entender la diferencia entre estos dos, debemos de tener bien claro que para que se facilite el transporte de las mercancías por medio de estos dos modelos de transporte, pues existen algunas unidades de carga estandarizadas. Algún ejemplo de esto es los contenedores que vemos en los puertos. Estos nos ayudan a mover la mercancía entre un punto A y un punto B de una manera segura. Teniendo esto en cuenta, pues vamos a ver cuál es la diferencia entre intermodal y multimodal. En ambos términos, vamos a mover la mercancía entre los puntos A y los puntos B, pero vamos a utilizar más de un medio de transporte. ¿Cuáles son los medios de transporte? Marítimo, aéreo, terrestre, ferroviario, entre otros, ¿verdad? Entonces, la diferencia entre estos dos, lo que es el intermodal y el multimodal, es la manera en que se rigen por medio de un contrato. En ocasiones es difícil entender esto, pero vamos a verlo de una manera más gráfica. Veamos primero cómo es el modelo intermodal. En este vamos a mover una carga por medio de dos o más modos de transporte para que se cumpla lo de ser intermodal, ¿verdad? Pero cada modo de transporte va a ser operado por un transportista diferente. Así que también cada uno de estos tramos que opera cada transportista va a ser regido por un contrato. ¿Qué significa? Bueno, que en el intermodal tengo un solo viaje, pero tengo varios modos de transporte y todos los modos de transporte van a ser operados por un proveedor de transporte diferente y cada uno tiene su contrato. ¿Qué beneficio obtenemos de esto? Bueno, podemos negociar con cada uno de estos proveedores de transporte el costo de su tarifa, ¿verdad? Para el tramo A, por ejemplo, puede que tengamos 4 opciones de transporte para el tramo A. Nosotros, desde la posición de dueños de la carga, tenemos que revisar qué tarifa nos conviene más y qué tiempos son en los que entrega la tarifa, por ejemplo, más baja. Si te fueras por la más baja en términos de precio, pero el tiempo de entrega es demasiado largo, entonces el producto no va a estar a tiempo, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que encontrar un punto de equilibrio entre tiempo y el costo del servicio. Y así lo tenemos que hacer para cada uno de los fleteros. Pero ahora, ¿qué más sucede durante o cuando utilizamos el modo intermodal? Aquí nosotros debemos de ser responsables de gestionar cada una de las entregas, porque el proveedor A entrega al proveedor B, pero nosotros somos los que estamos al tanto de si se entrega, si no se entrega, si hay un retraso, para informarle al proveedor B, porque cuando por lo regular cuando se hace este contrato, pues no, ellos nada más son responsables hasta entregar la carga en cierto punto, ¿verdad? Ya nosotros tenemos que coordinar la entrega. En ocasiones sí se da ese servicio como tal, pero de todos modos nosotros tenemos que estar atentos a qué es lo que sucede en cada eslabón. Eso es lo que pasa cuando utilizamos el intermodal. ¿A qué más nos ayuda? Bueno, pues nos ayuda también a elegir el mejor transportista para nuestro viaje, ¿verdad? En ocasiones, si nosotros, más adelante lo vamos a ver, pero si nosotros dejáramos todo esto a cargo de una persona, pues ella elegiría lo mejor para ella, no para la empresa. Por eso es que es importante que también analicemos cuando vamos a enviar una carga este modelo, el modelo interno. Así que también tenemos que darle seguimiento a cada contrato, que se cumpla cada contrato según lo establecido y que se cobre lo que se ha pactado con cada proveedor de transporte. Aquí pusimos dueño de la carga porque quiero que veas en qué posición estás tú y cuáles son los puntos de contacto que vas a tener a lo largo de utilizar un transporte intermodal para mover desde A hasta B. Vamos a ver la siguiente parte, la parte multimodal, el modelo multimodal. ¿Qué ocurre aquí? Bueno, al igual que en el transporte intermodal, manejamos varios modos de transporte a lo largo del viaje, pero todos estos van a estar bajo un solo contrato. Por lo regular, todos estos modos podrían estar bajo un solo transportista, pero puede que en ocasiones existan alianzas entre transportistas para poder utilizar un sistema multimodal. Entonces, el multimodal, a diferencia del intermodal, es un solo contrato para un solo viaje. Podemos utilizar uno, dos o más fleteros. Sí, sería uno o más fleteros, ¿verdad? En este caso, lo que es el multimodal. Pero todos se van a regir bajo un contrato.
¿Qué suele ocurrir en ocasiones? Bueno, bajo este esquema, en ocasiones se contrata o podemos llegar a contratar a un agente, ¿verdad? Especializado en el tema. Con él hacemos la negociación del contrato y él en ocasiones se hace cargo de coordinar todas estas partes. Él firma el contrato y las empresas entregan el producto, pero él es el que tiene contacto con cada parte del modo multimodal. Nosotros solo pactamos una entrega con una sola entidad, un solo fletero, una línea fletera, una sola compañía que se dedica a esto, ¿no? Y ellos nos entregan, se hacen cargo de gestionar demoras, tiempos de entrega y apegarse a los costos. Así que esa es la diferencia entre el transporte multimodal y el intermodal, a grandes rasgos, ¿verdad? Más adelante los vamos a estar viendo de una manera más extendida, porque sé que algunos puntos nos faltaron explicarlos, pero este solo es una pequeña introducción. Espero que el video te sea de utilidad. Recuerda suscribirte y comentar. Listo, ¿qué tal el videito? ¿Queda más claro esos términos? Sí, señora, complementa todo lo que usted nos explicó. Listo. Bueno, entonces muy bien. Finalizamos el encuentro del día de hoy. Ya saben que esta evidencia pues tiene fecha de cierre del día domingo, pero tienen plazo para subirla hasta el día 31. ¿Listo? Entonces, cualquier duda, inquietud quedó pendiente. Alístese para la amnistía. Y pues recuerden ser bien ordenados con que no vayan a dejar evidencias en borrador. Igualmente, la próxima semana yo les envío un Excel con el recopilado de las calificaciones para que ustedes sepan, pues, de pronto tengan más seguridad de lo que tienen pendiente, o si de pronto no les aparece alguna calificación que de pronto ustedes se hayan presentado, pues lo hagan saber, ¿listo? Entonces, que pasen una feliz noche, que descansen y quedamos pendientes a cualquier inquietud. Muchas gracias, instructora. Muchas gracias, instructora. Muchas gracias, instructora. Feliz Buenas noche. noches. Muchas gracias, instructora. Feliz noche. Feliz noche, Leandro.